intención para que nuestros clientes de Obetus y de H Integro vayan comprendiendo algunos conceptos y algunas herramientas respecto a las finanzas personales, sin descuidar o en vinculación con la perspectiva fiscal que esto debe de tener. Y bueno, digo, por primero, que hoy voy a volver a comentar y a referir el tipo de ingresos que tienen las personas físicas y que algunas pueden ser gravables y otras no pueden ser gravables o no deben de ser gravables siempre y cuando se cuiden algunos detalles, fue lo que vivimos en agosto. Luego en septiembre hablamos de las obligaciones fiscales que todas las personas físicas ciudadanas de México, que son ya sea nacionales o naturalizadas en México, tienen que cumplir respecto a las obligaciones fiscales y el buzón tributario. Luego empezamos a definir los conceptos de gastos y deducciones, qué implicaciones tiene una, qué implicaciones tiene otra, y que todos desembolsamos gastos durante el mes, pero si queremos que realmente cumpla con algún beneficio fiscal que nos reduzca la base de impuestos, pues tenemos que ir cubriendo algunos requisitos. En el mes de noviembre hablamos de las emociones en las finanzas y cómo esto está vinculado al manejo del dinero, efectivamente, a la manera en que tú y yo tenemos nuestra situación financiera en la etapa de la vida en que nos toca vivir. Los comprobantes fiscales 4.0, hablamos en diciembre, y esto es algo muy importante porque va a entrar en vigor para aquellas personas que no estén todavía emitiendo facturas en 4.0 o que les empiecen a pedir sus proveedores alguna información del 4.0, pues en abril va a ser definitiva la entrada en vigor de esto. El mes pasado hablamos del régimen simplificado de confianza, del RECICO. Aquellas personas que tienen que estar dentro de este régimen, cuáles son los beneficios y las oportunidades que tienen al estar en ese régimen. Hoy hablaremos del régimen general, de cómo unas personas físicas deben estar en este régimen y cómo cuidar, qué aspectos cuidar de este régimen. En el mes de marzo hablaremos ya de la declaración anual de persona física, cómo prepararnos para ella que se presenta en el mes de abril y sobre todo, que lo que veamos en ese mes nos sirva para empezar a cuidar algunos detalles para la declaración anual del siguiente año. Hablaremos ya del impuesto sobre la renta en el mes de abril, del IVA en el mes de mayo. Luego hablaremos de la importancia de la firma electrónica y los sellos digitales, el papel que está jugando en esta fiscalización, en este medio informático que estamos viviendo aquí en México. Y por último, concluiremos con muchas reflexiones, les aseguro que van a ser muchas reflexiones de finanzas e impuestos en el mes de julio. Ese es el camino que hemos pues pasado juntos. Y es el camino que empezaremos a vivir de aquí a los próximos 5 meses para concluir en el mes de julio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretendemos que te lleves tú en estas sesiones? Lo que queremos es que se aumente el conocimiento financiero y fiscal. No estamos hablando a personas, a contadores, no estamos hablando de manera técnica, lo estamos haciendo de una manera sencilla, tratando de hacer comprensible muchos de estos conceptos para que las personas lo puedan, las personas físicas, cualquier tipo de persona, independientemente si sea contador o no sea contador, comprenda y lo pueda implementar en su vida diaria. ¿Por qué? Porque este conocimiento financiero y fiscal está enfocado a las finanzas personales. Hay que evitar errores graves que puedan afectar el patrimonio. Y créanme que esto nos toca verlo frecuentemente, de diferentes escalas. Al decir patrimonio, a veces pensamos que son mucha cantidad de bienes o de dinero. Pero realmente esto nos impacta a cualquier persona. El objetivo es que todos vayamos entendiendo de manera sencilla o práctica estos conceptos para adaptarlos a lo que es nuestras finanzas personales sin afectar patrimonio.
independientemente del tamaño que tenga este patrimonio. Todos vamos creando un patrimonio y si no seguimos ciertas reglas, pues corre riesgos e incluso pudiéramos dejar riesgos fiscales o pérdida de patrimonio aún en herencias, ¿no? Esos son aspectos que tenemos que cuidar. Vamos a entrar así de lleno al régimen general. El régimen general es un régimen que está dirigido para las personas físicas que perciben ingresos por venta, por hacer un comercio, por tener un empleo o ser profesionistas. Perdón, aquí no debe ser empleo. El régimen general está hecho para vender, para comercializar o para unos profesionistas con el régimen de honorarios y son aquellos que no pueden estar en un régimen simplificado y de confianza, que es el RECICO, que es el que hablamos en la sesión anterior y que los invitamos a consultar en nuestra página. Los que no pueden formar parte de RECICO son los que pueden estar en régimen general. Y aquí tenemos normalmente a las actividades empresariales, que son la compraventa, la producción, bajo el título de persona física, la construcción incluso, y también tenemos los servicios profesionales, como pudiera ser los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los contadores, son los servicios profesionales. Entonces, todos aquellos que por sus características no pudieron estar en RECICO, porque ya son socios de alguna empresa, porque tienen ingresos superiores a los 3.5 millones de pesos anuales, tienen que estar en este régimen general. Y hoy hablaremos también dentro de este régimen de generalidad, haciendo la distinción de RECICO a lo que es el régimen de arrendamiento, aquellas personas que otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, aquellas personas que realicen algunas de esas actividades y que no son RECICO, régimen simplificado de confianza del que hablamos en la sesión anterior, pues tienen que estar en este régimen general. ¿Quiénes tienen que estar en este régimen general? Pues bueno, aquí estamos pasando tal y como está establecido el artículo 100 de la ley del ISR, pero a grandes rasgos ya se los comentamos, son aquellas personas que tienen actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, o aquellas personas que prestan un servicio profesional por su servicio personal independiente, ¿sí? Se hace esa diferenciación y esos son los del régimen general. Este régimen general tiene algunas características. La principal es que funciona bajo el flujo de efectivo. Cuando recibe ingresos, cuando cobran los ingresos se consideran efectivamente fiscales para conceptos fiscales, para efectos fiscales, los que fueron efectivamente cobrados. Todos los ingresos deben ser facturados dentro del mes. ¿Qué significa esto? Que si en la actividad empresarial en un mes se emite una factura y no se cobra, no va a ser considerada para el cálculo de impuestos de ese mes. Oye, ¿cómo el SAT va a saber eso? Bueno, recuerden que todas las facturas que ya se hacen de manera electrónica tienen un campo que se llama método de pago. El método de pago, que es puede ser pago único o pago en una sola exhibición, PUE, o pago parcial o diferido, PPD, es la diferencia entre que si ya fue cobrado o no fue cobrado en el mes. Y de esto pueden encontrar material en nuestra página web o en nuestra canal de YouTube o en nuestro blog, porque hemos hecho mucho hincapié en esto de los puntos vitales que se deben de cuidar en el CFDI cuando se emite. ¿Por qué? Porque el SAT, ese es el campo que considera para tenerlo ya identificado como un ingreso cobrado en el mes o un gasto pagado en el mes. Aquí estamos hablando de ingresos, pero en los gastos funciona de la misma manera. Hay los ingresos que estamos calculando en este régimen se van acumulando durante el año, durante el ejercicio, mes con mes. Por ejemplo, cuando estoy haciendo
el cálculo del mes de febrero, pues voy a considerar todos los ingresos cobrados en enero, los cobrados en febrero, pero voy a restar los gastos pagados en enero y los gastos pagados en febrero. Es decir, que cada mes se va haciendo como un precorte anual, un precierre anual, para ver si lo que ya se pagó respecto a lo que va avanzado del año es suficiente para efectos de ISR o no es suficiente. Entonces se va haciendo un corte, un precorte cada mes. Se van acumulando de enero al mes en que estamos trabajando todos los ingresos. Y aquí en el aspecto de ingresos les recomiendo altamente que entren a nuestro canal de YouTube o entren a nuestra página web y vean la sesión número 1 de este programa de finanzas personales desde la perspectiva fiscal, donde hablamos de los tipos de ingresos, porque puede una persona recibir depósitos que no deben ser considerados fiscalmente como ingresos, pero tienen unos requisitos de soporte, de documentación. Ahí hablamos de esos tipos de ingresos. Para no ahondar tiempo en esto, en esta sesión, les invitamos a que lo vean. La sesión número 1 de tipos de ingresos para otros casos. Pues los ingresos se van acumulando conforme se van cobrando y se van juntando a todos los de los meses anteriores del mismo año. Las deducciones. Las deducciones son los gastos que tenemos autorizados para disminuir nuestros ingresos para efectos del cálculo del impuesto. Y con eso, entonces vamos logrando una reducción del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos ingresos menos deducciones y la diferencia entre uno y otro que se le pudiera considerar como utilidad fiscal o base fiscal es la que vamos a considerar para el cálculo de impuestos. Entonces, si tú estás en este régimen general, fíjate lo relevante que es el conocer esto, conocer los gastos. Los gastos es la oportunidad, las deducciones son la oportunidad que tienes para poder disminuir naturalmente tu pago de impuestos sobre la renta. ¿Cuáles son esos tipos de deducciones? Pues tenemos las deducciones autorizadas, que son las que por ley podemos presentar. Y esas deducciones autorizadas, no hay un listado per se como tal que te diga cuáles son las deducciones. Quisiéramos ver un listado detallado que te dijera esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero la verdad es que nos dan algunos conceptos generales que nos pueden permitir identificar qué gasto es el que podemos presentar para efectos de disminuir el impuesto sobre la renta. Y esas características son que sea estrictamente indispensable. ¿Qué es esto? Pues que esté relacionado con la actividad que yo tengo para generar un ingreso, para obtener un ingreso, que estén efectivamente pagadas en el ejercicio, así como hablábamos que los ingresos tienen que ser cobrados, pues los gastos tienen que ser pagados también en el ejercicio, que estén debidamente facturadas en el ejercicio también. El hecho nada más de decir, mira, gasté, le pagué a fulanito de tal, mientras no haya factura, no podemos comprobar, por eso las facturas se llaman comprobantes fiscales. Comprueban que el gasto o que el ingreso sucedió. Y por eso es muy importante lo que hacía referencia en los ingresos. Cuando hay un comprobante fiscal, revisa el método de pago, que el método de pago sea el correcto o el acordado. Si tú ya realizaste el pago durante el mes, ese método de pago debe ser PUE, pago en una sola exhibición. Si la factura dice PPD, pago parcial diferido, significa que a ojos del SAT durante el mes no ha sido pagado. Por lo tanto, eso lo que requiere, cuando está en ese caso, requiere un recibo electrónico de pago. ¿Qué es eso? Pues es cuando el proveedor recibe el dinero y por lo tanto emite un recibo de dinero haciendo referencia a esa factura. Los complementos de pago o recibos electrónicos de pago hacen referencia al mes o al día en que se realizó el pago. Para en el caso de facturas que hayan sido generadas con método PPD. Les recuerdo que tenemos una sesión exclusiva de esto en nuestro canal de YouTube, que pueden ustedes ver
van a ver ahí el material y pueden tomar nota. Eso es súper vital, es importantísimo que lo tengan ustedes bien claro, porque es lo que a ojos del SAT está construyendo su historia de los impuestos que debe de pagar cada contribuyente. También tenemos como personas físicas, independientemente del régimen que tengamos, pero aquí vamos a hacer mención porque están relacionadas con el régimen general también, son las deducciones personales. Y estas deducciones personales son las que podemos nosotros presentar en nuestra declaración anual, exclusivamente en nuestra declaración anual, pero son por el hecho de ser persona, independientemente del tipo de ingreso que tengas. Y esas igual tienen que cumplir unas características, efectivamente pagados y facturados, y que en conjunto no excedan el 15% de los ingresos o 5 UMAS elevadas al año, el menor de los dos. De esto, en la próxima sesión que hablemos de la declaración anual, vamos a ahondar específicamente en las deducciones personales y en la oportunidad que tenemos de presentarlas para disminuir el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, ahorita las deducciones autorizadas, les decíamos que no hay un listado per se en la ley que te diga, esto es lo que puedes deducir, tan detallado como quisiéramos nosotros, pero aquí les vamos a compartir algunos ejemplos. Unos ejemplos que puedes tomar nota de ellos, que los puedes observar en el material que te podemos compartir, y que son algunos ejemplos solamente. Pudiera no ser sujeto o no ser, no pudiera coincidir con tu actividad profesional o personal. Por eso te decimos que son ejemplos. Si tú tienes este tipo de ingresos y están relacionados con la actividad que tú tienes, entonces significa que sí las puedes presentar como una deducción autorizada. Aquí van uno de los ejemplos más comunes, los sueldos y salarios, pero sean trabajadores que están dados de alta en el Seguro Social y en el Estado. Eso significa que no son personas que nada más les pagaste un sueldo y a nadie avisaste que eran tus empleados. Tienes que cumplir con los requisitos de darles seguridad social y que en el Estado estemos pagando el impuesto estatal sobre nóminas. Esos sueldos y salarios los podemos deducir. La mercancía, si tu negocio tiene que ver con una actividad comercial o de producción, todo lo que sea relacionado con esas mercancías lo puedes deducir. Las rentas de oficinas o locales comerciales que utilizas para tu actividad, la telefonía celular y fija. Aquí estamos incluyendo también lo que es compra de equipos, recargas. A lo mejor no tengo un plan de renta, pero las recargas que hago ahí en la tienda de conveniencia, si yo pido el ticket para emitir factura, puede ser deducible. Los uniformes, es decir, no ropa de bebé, no ropa interior, no pijamas, la ropa o los elementos de vestido que tú ocupas para tu profesión, para tu actividad, los puedes deducir. Todo lo que es equipo de cómputo también, como equipos de PC, de computadoras personales, de laptops, tablets, iPad, estas tienen que ser sujetas a una depreciación que te va a durar aproximadamente 3 años. No son de gasto completo en el año, pero sí que pueden ser deducibles a lo largo de 3 años. Accesorios como impresoras, escáneres, consumibles, de cartuchos de tinta, toners, mantenimientos del equipo, eso lo puedes deducir. La gasolina, todos utilizamos gasolina, combustible, pero atención, pagada por medios electrónicos o bancarios, no efectivo. No podemos utilizar el efectivo para pagar gasolina y pedir factura y hacerlo deducible. Mucha atención con esto, mucho cuidado con esto, porque son requisitos que se deben de cumplir para que el SAT no los autorice o no los rechace. Gastos de publicidad que tengan que ver con tu actividad. Hablemos de trípticos, anuncios, papelería que ocupes para tu actividad. Los consumos en restaurante del 8.5% solamente es deducible, pero tiene que ser pagado con tarjetas, no en efectivo, con tarjetas. El hospedaje y transportación en los viajes que tengas que realizar para tu actividad profesional o empresarial. El automóvil, pero igual como los equipos de cómputo, son sujetos a una depreciación.
la renta del automóvil que tú tengas también, si tienes, ya sea por un viaje o porque tengas un leasing, tienes una renta de automóvil autorizada. El mantenimiento de los automóviles, el seguro del auto, la tenencia, va a ser deducible también. Y aquí pudiéramos hablar también de algunos límites en algunos casos en específicos. Los libros, los cursos que estén relacionados con tu actividad, las suscripciones o inscripciones a clubs, a colegios profesionales, que estén relacionados con tu actividad, los puedes deducir. Toda la capacitación. Lo que tenga que ver con tu oficina, la renta de la oficina, la luz, el agua, el acondicionamiento de tu oficina, el mobiliario, los artículos de oficina. Estamos hablando de conceptos genéricos que sean estos como una guía para ti, para que tú puedas, cuando estés realizando estos gastos, solicitar el comprobante fiscal de manera correcta y los puedas presentar para deducir y para disminuir tu pago de impuestos. Y en estos comprobantes que solicitas, uno de los campos también importantes, además del método de pago y la forma de pago, es el uso del CFDI. El uso del CFDI es un campo que el que recibe la factura, no el que le emite, el que recibe la factura o el que realiza la compra, decide para qué va a utilizar eso que está adquiriendo. Puede ser una deducción autorizada o puede ser una deducción personal para declaración anual. Y esto es sumamente importante y me quiero detener porque si tú vas a presentar los gastos para tus deducciones mes con mes, estamos hablando de deducciones autorizadas. Y el concepto de uso de CFDI que te estamos haciendo, que te estamos marcando aquí, son los que debes de considerar según el caso. Si tú vas a comprar mercancías para vender o para producir, tiene que ir el uso de CFDI a adquisición de mercancías. Pero si es mercancía que tú utilizas para consumir en tu oficina, si es un servicio que estás pagando porque lo utilizas mes con mes, como pudiera ser el teléfono o papelería, que estás comprando algo de material para tu papelería, de la que utilizas mes con mes, libros que son para tu capacitación, cursos que son para tu capacitación, debe estar en G03 en gastos en general. Luego tenemos la letra I que habla de inversiones. Todo lo que hablábamos ahorita de equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, son cosas que tú adquieres y que se van a deducir a lo largo de varios años. Son activos que te van a durar varios ejercicios. Esos empezarían con la letra I. Y según el tipo de activo, pues es el que elegirías. Y todos los conceptos que van a presentarse exclusivamente en tu declaración anual, porque así está permitido por la ley, tienen que ir con la letra D, con el uso de CFDI que empieza con la letra D. De estos vamos a hablar más a detalle en la siguiente sesión, que es de la declaración anual. Ahorita, como estamos hablando de las deducciones del régimen general, pues lo más lógico es que tú pidas facturas de gastos 03, de G03, gastos en general, o de G01, adquisición de mercancías. Es lo más común que vas a utilizar. Si de repente compras un vehículo, pues tiene que ir en I03, al menos que tú te dediques a compraventa de autos como persona física, que no tenemos casos muy comunes de esos, pero pudiera haber, pues tendría que ser ahí una adquisición de mercancías. Pero si es un equipo de transporte para tu uso, para el uso de tu actividad empresarial, pues tendría que ser un I03, ¿no? Entonces, este es uno de los campos que también tienes que revisar cuando estés pidiendo el comprobante fiscal digital, tu factura. Otro aspecto importante del régimen general son las retenciones. ¿Cuándo aplican las retenciones? Y en el régimen general aplican solamente cuando son los servicios profesionales, cuando se prestan servicios profesionales a personas morales. Si tú eres un abogado, un contador, un doctor, un licenciado en psicología, un licenciado en nutrición, y vas a emitir una factura a una persona moral, a una sociedad, va a haber una retención del 10%. Por ejemplo, de 10,000 pesos que vas a facturarle como subtotal, le aplicas el 10%, van a ser 1,000 pesos, pues tu factura va a aparecer así, 10,000 pesos menos 1,000 pesos, entonces 9,000 pesos es lo que te van a pagar ese cliente.
No estamos hablando de IVA en este caso. Quitamos el IVA de este ejercicio específicamente para poder ser más claros. Oye, ¿qué significa esos 1,000 pesos que te retienen o que me retienen? No lo recibo, entonces, ¿qué significa? Pues lo que significa es que ese impuesto se va a ir contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales. El impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales es como un impuesto pagado por anticipado por ti. Y en el cálculo de los impuestos lo vamos a considerar como un pago anticipado. Entonces es muy importante que veas esto, que la retención en el régimen general solamente va a suceder cuando hay una prestación de servicios profesionales a una persona moral. Si tú como persona física te dedicas a la compraventa y le facturas a una persona moral, no va a haber retención del 10%. Hablamos nada más de prestación de servicios profesionales, honorarios. Un ejemplo de cómo se realiza el cálculo mensual, aquí se los mostramos. Decíamos que era acumulable, por ejemplo, hay ingresos de 10,000 pesos en enero y en febrero. Bueno, cuando hacemos el cálculo de enero, se calcula solamente la información que hay del mes de enero, ingresos menos deducciones de enero. Sobre eso se calcula el impuesto, la base gravable. En febrero digamos que fue una situación similar, pues entonces ahora el cálculo se va a realizar sobre el efecto acumulado, 20 menos 13, generando una base de impuesto de 7,000 y ahí se determina el impuesto. Había un impuesto de 381 pesos en el mes de febrero y se considera el impuesto que ya pagamos anteriormente. Marzo igual se hace de manera acumulada, de abril igual, de mayo igual, de junio, pues se considera también todo lo que está acumulado hasta junio, la base gravable es el mes de junio, el impuesto causado es de 1,143 y los pagos provisionales anteriores son de 953. El ISR, por lo tanto, que está pagándose cada mes, es nada más el efecto del mes. A eso le decíamos que era un cálculo mensual acumulado. Aquí pusimos un ejemplo muy plano, pero si lo vemos con números variables, pues lo que estaríamos viendo es que puede haber en un mes de marzo que tengamos más deducciones que ingresos. Y yo ya pagué en febrero y enero impuestos. Pues eso se considera como un impuesto que ya se pagó y se va a ir ajustando en los siguientes meses. Esto es lo que sucede cuando prestamos actividad empresarial o cuando prestamos servicios profesionales en el régimen general. Se va acumulando todos los meses anteriores para ir haciendo como un precierre del año, para que en el mes en que estamos haciendo el cálculo se vaya pagando, se vaya exhibiendo efectivamente el impuesto que le corresponde a esa parte del año. Y bueno, ya en el cálculo anual, aquí no se logra observar mucho, pero en el cálculo anual entran todas las actividades que tiene una persona física. Una persona física puede tener ingresos de salarios, de honorarios, de arrendamiento, de enajenación, y se van haciendo cálculos independientes mes con mes, pero en la anual ya todas se juntan. Se consideran todos los pagos de impuestos que hizo durante el mes con mes, pero en el cálculo anual puede haber una diferencia a favor o una diferencia a pagar. De esto hablaremos en la siguiente sesión más a detalle. Decíamos que para efectos prácticos en esta sesión hablaríamos también del arrendamiento de inmuebles como algo del régimen general, porque el reciclo también incluye, el reciclo que hablamos la sesión anterior, hablaba del arrendamiento de inmuebles. Y unos aspectos generales del arrendamiento es esto, que los ingresos del mes también se relacionan con los cobros del mes. Tenemos que tener los ingresos cobrados para ser fiscalmente considerados. ¿Qué está pasando desde el año pasado en este año, tanto en el régimen general como en el arrendamiento de inmuebles? Es que a veces se emiten mal las facturas, se emiten con el método de pago PUE, pago una sola exhibición, y el cliente o el contribuyente no recibió el dinero, pero para ojos del SAT significa que sí lo recibió y está teniendo que pagar impuestos por adelantado o se van a tener que hacer cancelaciones para hacer las declaraciones correctamente. Trae retrabajos eso. Entonces, es importante que veamos y pongamos atención
a eso del método de pago porque son efectivamente cobradas los ingresos considerados en el mes. En este caso, en los arrendamientos no se acumulan en el cálculo mensual como lo veíamos ahorita. Ahí entrarán las rentas de enero, se calcula el impuesto, las rentas de febrero y se calcula el impuesto. Por eso a veces algunos de que tienen ingresos por arrendamiento no cobran una de sus rentas en un mes y cobran 2 o 3 en un solo mes, en el mes siguiente, y se les dispara el impuesto, porque no se considera lo anterior. Eso va a ser considerado hasta la declaración anual, ¿sí? Entonces, una de las causantes de cómo está hecho el método de cálculo de impuestos, de por qué de repente se disparan los impuestos de renta, si una persona física tiene diferentes ingresos, diferentes tipos de ingresos de renta, y de repente uno deja de pagar un mes o le pagan muchas rentas en un solo mes. Y el punto más importante del arrendamiento es las deducciones. También tiene algunas deducciones autorizadas, pero están limitadas, como pueden ser los sueldos que paga una persona que recibe rentas y que se las paga a las personas que le ayudan a administrar esos inmuebles, los seguros que se pagan sobre los inmuebles, los intereses que se pagan sobre créditos hipotecarios de esos inmuebles, las remodelaciones que se pagan de esos inmuebles, son deducciones autorizadas que puede presentar esa persona. Pero lo más común en este régimen de arrendamiento de inmuebles es, como no hay una periodicidad o una continuidad o una permanencia de los gastos, hay una deducción que se le conoce como deducción ciega o opcional, que es el 35%. ¿Qué significa esto? Pues significa que esa persona, del ingreso que recibe, el 35% del ingreso es exento. El 65% es sobre el cual va a pagar impuestos. Su base gravable, su base de cálculo de impuestos sería sobre el 65%. El 35% no tiene que presentar ningún comprobante. Repito, no tiene que presentar ningún comprobante, pero puede hacer uso de esta deducción ciega sin necesidad de comprobante y reducir su impuesto. Durante el ejercicio no se puede estar cambiando de opción. La deducción autorizada, que es la que se presenta con comprobantes, tienes que ejercerla durante todo el año. O la deducción ciega durante todo el año, pero no puedes tú estar cambiando. Ah, mira, como voy a hacer una pequeña remodelación, un pequeño mantenimiento, voy a presentar comprobantes durante enero y febrero, pero a partir de marzo regreso al 35% de deducción ciega, porque ya no va a tener gastos. No, se tiene que optar durante todo el año por una o por otra. Pues ahorita ya lo que hicimos fue repasar las actividades empresariales, el régimen general. Quisiéramos que tomaras nota de estas sugerencias que te hacemos a ti si tú tienes una actividad empresarial, para que veas cómo puedes ir comprobando más gastos, se te disminuya tu pago de impuesto y que sobre todo tus finanzas personales vayan acorde a lo que estás mostrando ante ojos del SAT en las facturas que emites, en las facturas que recibes, en el movimiento en tus cuentas bancarias. La primera sugerencia es que hagas un listado de todos tus gastos, ya sean de negocio, de tu actividad empresarial o profesional, tus gastos personales, los gastos de tu casa. Haz una columna por cada uno de estos gastos e identifica si puedes obtener factura a tu nombre de esos gastos o no. Factura a tu RFC, a tu nombre y a tu RFC de esos gastos. Entonces, del listado que estás haciendo, verifica ahora cuánto gasto normalmente en cada uno de ellos. ¿Puedo obtener factura o no? ¿Es un gasto de negocios, personal o es de tu casa? Reconoce de estos gastos cuáles pueden ser pagados en efectivo o electrónicamente. Recuerda que la gasolina no puedes pagarla en efectivo. Recuerda que cualquier otro gasto tiene que ser pagado de manera electrónica si excede a 2,000 pesos. Eso ya lo hemos visto también en otro comentario, en otra sesión anterior. Si pasa de 2,000 pesos el gasto, tienes que forzosamente hacerlo por medios electrónicos, por tarjeta de débito, de crédito o transferencia. Entonces, reconoce esto de tu listado de gastos, de dónde son, si puedes obtener factura o no, si pueden ser pagados en efectivo o electrónicamente para que vayas cumpliendo con esos requisitos. Y ahora sí, suma todos tus gastos y compáralos
para que no sean mayores a los ingresos que estás declarando. Tus ingresos que declaras lo tienes muy claro. Tus sueldos, tus rentas, tus actividades profesionales o empresariales. Entonces debes de estar cuidando, evitar caer en discrepancia fiscal. Recuerda que discrepancia fiscal es que el SAT determine, por toda la información que tiene en su poder, que tú gastas más de lo que dices que tienes de ingresos. Y revisa también contra esos conceptos de deducciones, si en las deducciones anuales, si alguno de ellos está incluido en tu listado para que cumpla requisitos. Aquí estamos hablando de deducciones anuales, ¿sí? Hay un video que tenemos de deducciones anuales en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, y también hablaremos de eso en la siguiente sesión. Les recomendamos descargar de nuestra página web un libro electrónico que hicimos para ustedes que se llama Lo que una persona física debe saber. Lo que una persona física debe saber. Con este código de barras lo puedes descargar o te puedes ir directamente a nuestra página obetus.com y puedes irte ahí a la zona de personas físicas y descargar esta página. También ahí tenemos ya una versión en la que puedes leerlo directamente y puedes ir viendo los videos a los que hacemos mención en el libro. Es muy interactivo, lo puedes ir viendo, te lo recomendamos bastante para profundizar más en estos casos, ¿sí? Y ahora haremos una evaluación. Les voy a pedir a mi compañera Nayeli Rodríguez que vaya llevando esta evaluación. Es un quiz anónimo, de 5 preguntas sencillas para tratar de visualizar que hayamos comprendido lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si me ayudas, Nayeli, a compartirlo, vamos a compartirlo en el chat también, por favor. Buenas tardes. Sí, contador, ya está el link ahí en el chat. Lo acaba de compartir mi compañera Karen y ahí vamos a poder ingresar para ver las preguntas. Les invitamos a que ingresen, les invitamos a que entren, a que tengamos este ejercicio, es completamente anónimo, pero también sirve para ir aclarando si hay algunos, si no sabíamos la respuesta, pues vayamos aclarando esas dudas, ¿no? Y que entonces saquemos provecho a este tiempo que estamos teniendo juntos. Buenas tardes, déjenme les comparto la pantalla en un segundo. ¿Ahí sí se ve la pantalla? Sí, de acuerdo. Ok. La pregunta número 1 es, ¿quiénes pueden tributar en el régimen general? Personas que prestan servicios profesionales, personas con actividades comerciales, personas que arrenden un bien o con actividad de arrendamiento o todas las anteriores. Correcto. La pregunta número 2. Los ingresos deben declararse de acuerdo a lo efectivamente cobrado en el mes o lo facturado dentro del mes. La pregunta número 3 es, ¿cuáles son los tipos de deducciones que tiene este régimen? Deducción del mes y ciega, pagadas y no pagadas, o deducciones personales y deducciones autorizadas. La 4. ¿Qué porcentaje de retención de ISR se aplica para el régimen general? 10.66%, 10% o el 16%. Es porcentaje de ISR. Sí, es de ISR. Así es. Y la número 5 es, las facturas deben de estar efectivamente pagadas. Las facturas de deducción deben de estar efectivamente pagadas, debidamente facturadas, de ser indispensables para la actividad o todas las anteriores. Vamos a esperar tantito a que lo respondan y ahorita vemos las respuestas correctas para que cada quien
pues evalúe lo que respondieron. Sí, la intención con estos ejercicios, amigos, es que vayamos aterrizando los conceptos o aclarándolos, ¿no? Para no irnos con dudas. Realmente tenemos un deseo, una intención de que ustedes se lleven algo práctico, un conocimiento práctico para su vida diaria, ¿no? Y aquellas personas físicas que están ahorita en el régimen general, esta sesión les va a servir muchísimo. Bien, adelante, Ok, Nayeli. vamos a ver las respuestas. La pregunta número 1, que era ¿quién puede tributar en el régimen general? La respuesta correcta es todas las anteriores. Como lo mencioné el contador en el curso, este régimen pues abarca diferentes actividades, como lo mencionamos en las respuestas, la prestación de servicios profesionales o de honorarios, actividades comerciales, de arrendamiento. Entonces, la respuesta correcta es todas las anteriores. La pregunta número 2, los ingresos deben declararse de acuerdo a lo efectivamente cobrado dentro del mes. Recordemos que para declarar los ingresos es en base a nuestro flujo de efectivo, entonces entran las facturas que estén efectivamente cobradas. La pregunta número 3, tipos de deducciones que tiene este régimen. La respuesta correcta es la número 3, deducciones personales y autorizadas. Pregunta número 4, ¿qué porcentaje de retención de ISR se aplica en el régimen general? La respuesta correcta es el 10%. Y la pregunta número 5, ¿las facturas de deducción deben de estar? La respuesta correcta es la número 4, ya que deben de estar efectivamente pagadas, debidamente facturadas y deben de ser indispensables para la actividad con la que estemos dados de alta ante el SAT. Entonces, la respuesta correcta sería la respuesta número 4, todas las anteriores. Muy bien. Muy bien, Nayeli. Muchísimas gracias. Y sí, precisamente lo que estamos... Por favor, más confírmame si se está viendo la presentación, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Precisamente lo que queremos es que se lleven algo de información práctica. Por eso también reiteramos la invitación a que descarguen el libro de lo que una persona física debe saber en materia de impuestos en nuestra página de Obetus y que nos acompañen a la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser de la declaración anual de persona física. Si todos supiéramos que tenemos derecho a unas deducciones personales y que cumpliendo con esos requisitos podemos hacer uso de ellas para tener o presentar nuestra declaración anual y con eso nos regresen algo del impuesto o nos salga menos impuesto a cargo, yo creo que todo lo haríamos. Y ahí estaría una de las reflexiones principales de este curso, que es tus finanzas personales tienen que estar vinculadas con tu comportamiento fiscal. Luego estaremos cerrando ya con otros temas este programa. Los invitamos a que revisen nuestra página web de Obetus. Tenemos cosas nuevas, interesantes ahí. Tenemos todos nuestros materiales en videos, en cursos. Pueden entrar ahí a la sección, de cursos para que ustedes vean, visualicen, jueguen por ahí en los videos que tenemos para que vean lo que pueden hacer, ¿no? Se las presentamos. Creo que aquí están viendo mi página. Aquí tenemos una sección de cursos y aquí están agrupados todas las temporadas de negocios sin corbata que hemos hecho, los cursos que hemos hecho para superar la crisis, el de reforma fiscal, el de finanzas personales que aquí se está agrupando también y otros que son de manera general. Y aquí estará también el que estamos empezando relacionado con lo de fortalecer la administración. Todo esto lo pueden ver ustedes en nuestra página. Ahí están los blogs que pueden también pasear por ahí, ver los artículos que tenemos.
y bueno, digo, está hecho con la intención de que ustedes puedan aprender por su propia cuenta, ¿no? Pues con esto concluimos el día de hoy la sesión. Si hubiera algún comentario, si hubiera alguna duda, estamos aquí atentos. Les agradecemos su atención y nos estaremos viendo entonces el próximo mes. Muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, aquí quedo atento, pero ya para cerrar la grabación también. Saludos a todos, muy buenas tardes.